La capa inferior de la atmósfera, el aire, está formada por dos grupos de componentes, uno que se presenta en proporciones constantes y otro que aparece en proporciones variables. El ozono del aire proviene fundamentalmente de procesos fotoquímicos y de las descargas eléctricas de las tormentas. Los principales componentes del aire son el nitrógeno, el oxígeno. El nitrógeno en condiciones ordinarias es inactivo, actúa diluyendo el oxígeno del aire, moderando la intensidad de su acción. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida de las plantas, pero muy pocas son las que pueden asimilarlo en estado libre. Es también un elemento esencial en los seres vivos, ya que puede formar parte de la estructura de la molécula de los ácidos nucleicos. Los contaminantes más frecuentemente emitidos a la atmósfera, que son causantes de alteraciones ambientales, son aerosoles, óxidos de azufre, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y ozono. Aerosoles. El término aerosol o partícula se utiliza a voces indistintamente, ya que los aerosoles atmosféricos se definen como dispersiones de sustancias sólidas o líquidas en el aire. Las propiedades de los aerosoles que más afectan a los procesos de contaminación son el tamaño de sus partículas, la forma y su composición química. Los efectos que producen las partículas sobre el ambiente los podemos clasificar en efectos sobre el hombre, las plantas, los materiales, la visibilidad y la radiación solar total. Óxido de azufre. El óxido de azufre que se emite a la atmósfera en mayores cantidades es el anhídrido sulfuroso y en menor proporción, que no rebasa el 1 o el 2% del anterior, es el anhídrido sulfúrico. El dióxido de azufre es un gas incoloro de olor picante e irritante en concentraciones superiores a 3 partes por millón. Es 2.2 veces más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la atmósfera. Es un gas bastante estable. Los efectos que produce en el medio ambiente la presencia de óxidos de azufre en la atmósfera los podemos clasificar en efectos sobre el hombre y la fauna, efectos sobre las plantas, efectos sobre los materiales. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el contaminante del aire más abundante en la capa inferior de la atmósfera, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, siendo un gas muy ligero, no apreciablemente soluble en agua, es inflamable y se caracteriza por su gran capacidad de dispersión. Los efectos de la presencia del monóxido de carbono en la atmósfera produce sobre el medio los podemos clasificar en efectos sobre el hombre, efectos sobre las plantas. Los efectos producidos sobre la salud dependen de las concentraciones de monóxido de carbono en el aire. El orden creciente de concentraciones se aprecia. Efectos sobre el sistema nervioso, agudeza visual, cambios funcionales, cardíacos, pulmonares, dolor de cabeza, fatiga, fallos respiratorios y muerte. El óxido nítrico es un gas incoloro y no inflamable, pero inodoro y tóxico. El dióxido de nitrógeno es un gas pardo rojizo, no es inflamable, pero sí tóxico y se caracteriza por un olor muy asfixiante. La mayor parte de los óxidos de nitrógeno se forman por la oxidación del nitrógeno atmosférico durante los procesos de combustión a temperaturas elevadas. La energía necesaria para la formación del óxido nítrico es muy alta, por lo que el tiempo de residencia de los gases en la zona de combustión, así como la temperatura de la llama, determinan la cantidad del mismo que se forma. Las reacciones del óxido nítrico con el oxígeno para dar dióxido de nitrógeno no se produce en la zona de combustión, debido a la inestabilidad de esta a elevadas temperaturas. Solo cuando la temperatura desciende por debajo de los 600 grados Celsius se empieza a formar dióxido de nitrógeno, aunque en cantidades muy reducidas, pues la velocidad de reacción es muy baja. Así pues, la mayor parte de los óxidos de nitrógeno emitidos a la atmósfera lo son en la forma de óxido nítrico, siendo el dióxido de nitrógeno fundamentalmente un contaminante de tipo secundario. Los efectos que los óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera causan en el medio ambiente los podemos clasificar en efectos sobre el hombre y la fauna, efectos sobre las plantas y efectos sobre los materiales. Hidrocarburos son sustancias que contienen hidrógeno y carbono. El estado físico de los hidrocarburos
de los que se conocen decenas de millares, depende de la estructura molecular y en particular del número de átomos de carbono que forman su molécula. El número de hidrocarburos implicados en la contaminación del aire es muy grande. En atmósferas urbanas pueden encontrarse más de 100 hidrocarburos diferentes, de los cuales los más reactivos son las olefinas. No hay pruebas que indiquen efectos nocivos directos de los hidrocarburos sobre el hombre a las concentraciones en que actualmente se presentan en el aire.